Seguimos Gracias. con este programa que tenemos ya aquí para dar continuidad. Eh, Vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Muy bien tú, Juven, que nuevamente tenemos la oportunidad de verte, de que compartas toda tu experiencia aquí con nosotros. Licenciado en acondicionamiento físico y recreación, coach Juvenal Vargas. Tenemos la dicha de que nos vas a compartir la conferencia El regreso a la actividad física vigorosa después del COVID es seguro. Me encantó eso. En plan de pregunta, muy bien. Me voy a permitir a compartir un poco de tu grande experiencia y preparación. Metodólogo en entrenamiento deportivo, diplomado en nutrición deportiva y farmacología en el deporte 2016. Doble certificación internacional por 137 países en evaluación física, genética y funcional 2017-2019. Docente para la Universidad de Ingeniería Educativa, delegado estatal en Puebla para la Federación Internacional de Educación Física, FIEP, desde 2017. Director del Centro Iberoamericano de Ciencias del Deporte en Veracruz. Colaborador en artículos con especialidad en deporte y nutrición en la revista Sporting Puebla. Especialista en prescripción de entrenamiento por especificidad. Durante 5 años fue asesor en metodologías y actualizaciones deportivas para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en todas sus disciplinas deportivas. Responsable del programa de acondicionamiento físico en todas las categorías de fútbol americano de la misma universidad. Preparador físico y nutriólogo deportivo para el equipo profesional de fútbol americano en Puebla, Artillero 5 de Mayo en el 2019. Capacitador y facilitador para entrenadores de alto rendimiento a nivel nacional. Ponente capacitador para el Instituto Poblano del Deporte. Especialista en prescripción del entrenamiento para poblaciones con enfermedades crónico-degenerativas. Fundador y director general de ASMEPRO, Asociación Mexicana para la Profesionalización Deportiva. El fin de semana, a lo mejor también yo creo que hace ventas, yo no sé qué más haga nuestro coach, porque cada día que leo su currículum, creo que leo algo más por ahí. Pues adelante, coach, todo tuyo, el escenario, la pantalla, Oye, adelante. muchas gracias. Primero, déjame felicitar a Minerva Jiménez, que la veo muy activa con sus mancuernas de medio kilo, de 1 kilo, no lo sé. Me da mucho gusto verte activa, Minerva, ahí ejercitándote. Quiero darles la bienvenida a todos y esta es la intención justamente, ¿no? Saber qué es lo que vamos a hacer de regreso de la pandemia. La verdad es que ya veo en algunas ciudades, principalmente la Ciudad de México, cómo ya se empezaron a aperturar centros comerciales, el acceso a algunas cuestiones, pero la verdad es que en lo personal, por lo que he visto y por lo que he estado investigando, no estamos preparados para poder hacerlo, no en el momento. La realidad es que, como se los comenté al inicio del tema, tristemente vi cómo Protección Civil salió con megáfonos a pedirle a la gente que regresara a sus casas de aquí de mi estado porque estaban en parques corriendo los niños, gente sentada sin cubrebocas, etcétera. Efectivamente, vamos a tener un problema que ya es endémico. Este virus sabemos que no hay cura. Todos los virus que hemos tenido nosotros no hay cura. Creamos anticuerpos y aprendemos a vivir con ellos, ¿sale? Para ellos también vamos a necesitar una vacuna precisamente para la creación de esos anticuerpos y poderlo fortalecer. Pero no la hay. En este momento no lo hay. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que está pasando? Que parecería que estamos dejando a un lado el problema de la pandemia y como que queremos meternos a vivir la experiencia de la enfermedad. Y de ahí es donde viene este tema que es para mí muy importante para poderles compartir a todos ustedes. Y yo hago esta pregunta y la hago al aire. ¿El regreso a la actividad física vigorosa es seguro? Ahorita vamos a ir
avanzando con el tema y ustedes me van a ir dando su venia. Primero quiero manejar algunas cifras que encontré el 10 de julio, o sea, hace 3 días, cuando estaba terminando mi ponencia. Estamos en el top 10 de países afectados. Los datos actualizados a las 8:20 de la noche decían que México estaba en el 8º lugar con 282,283 casos, de los cuales habla de que más de 33,000 personas han fallecido. Y el 23% constantemente de estas cifras se va multiplicando día a día. En el mundo estamos en el top 10 de los países con más personas muertas. Estamos en el lugar número 5. Fíjense las controversias que hemos encontrado en el gobierno. Nos decían que no podíamos compararnos con países como Italia y como España porque son países más pequeños y porque no tienen la misma cantidad de millones de personas en sus países. Entonces, la gente que se dedica a la investigación se ha dedicado justamente a extraer estos números y a decir, ok, si las fórmulas que tú quieres es que se saquen por millón de población en el país, entonces quiere decir que los números que se están arrojando son peores y se multiplican de acuerdo a las estadísticas que nos están dando. Las cifras hasta el día de ayer que tuvimos, de acuerdo a este avance que se ha tenido del coronavirus en México, ya se está llegando casi a los 300,000 contagios, de los cuales todavía hay activos más de 30,000. Ya se dieron cuenta cómo estamos cerca de los 35,000 hasta el día de ayer en muertes por el COVID. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Decía el gobierno, nosotros todavía tenemos capacidad hospitalaria para poder acercar a las personas y poderles dar los tratamientos que requieren. Es más, hay camas con ventiladores que también están disponibles para esta gente. Pero ¿saben por qué están disponibles? Estaba escuchando investigadoras e investigadores de la UNAM principalmente, que son gente que se dedica justamente a esta parte de los virus y de las bacterias, que son biólogos, decían que la mayoría de la gente que llega al hospital ya llega con una enfermedad avanzada. ¿Por qué están llegando con estas enfermedades avanzadas? Porque ya llegan con una incubación que está provocando que la saturación de oxígeno baje. Al tener esta disminución de la saturación de oxígeno y cuando llegan en menos del 90% de la saturación de oxígeno en células, ya empiezan a convertirse en casos graves. Y entonces normalmente llegan prácticamente al hospital para morirse. Por eso es que se están yendo los índices de letalidad más altos de lo prescrito. Y si a eso le agregamos, colegas, que antes de esta ponencia que estoy teniendo con ustedes el día de hoy, les había mencionado que somos, algo que ya conocen ustedes, es que somos a nivel mundial el país número 1 en obesidad infantil, el país número 1 en obesidad adulta, pero también que desde hace 6 años somos el país número 1 en superobesidad. Cuando hablamos de superobesidad, si manejamos un índice de masa corporal, estoy refiriéndome que hay poblaciones desde 18 años de edad, colegas, imaginen lo que les estoy diciendo en adelante, que tienen más del 40% del índice de masa corporal. ¿Qué quiero decir? Que es gente que exponencialmente, está cerca o ya son personas que tienen problemas de hipertensión y problemas metabólicos como es la diabetes. También en la conferencia anterior les daba una gráfica en donde les comentaba que la mayoría de las personas que se está muriendo en países primermundistas es gente adulta, adultos mayores que rebasan los 70 o 75 años de edad. Investíguenlo, colegas. En mi país se está muriendo el adulto joven. Hay gente que se está muriendo desde los 40, 45 años de edad, 55 años de edad, 60 años de edad. En ese margen es donde se está muriendo el adulto.
Es menos gente la que se está muriendo de tercera edad, pero es más la población que se está muriendo de adulto joven. ¿Por qué situación? Porque hemos permitido que no tengamos una correcta educación física y un correcto acondicionamiento físico o una actividad vigorosa. Nos hemos dedicado a hacer por hacer, sin una prescripción, sin una guía, sin una meta específica. Entonces, vendría la pregunta del millón. A ver, coach, ¿me estás diciendo que la gente que se ejercita entonces están a salvo del COVID? Les voy a presentar dos casos, pero hay muchísimos que he encontrado en redes. Pero estos dos casos de manera particular se los quiero presentar por una sencilla razón. Ahmad Ayad, a ver si... les pido ahí micrófono, por favor, porque en este momento no puedo controlarlos todos. Estoy viendo mis diapositivas. Muchas gracias, colegas. Ahmad Ayad estuvo 2 meses en el hospital, confinado al COVID, con oxígeno, y alcanzó a sobrevivir. Pero ha tenido algunas entrevistas en su país. Ayúdenme, por favor, con audio ahí. No sé quién lo tenga abierto. Muchas gracias. Les decía que este personaje, esta persona, después de los 2 meses alcanzó a sobrevivir. ¿Ya se dieron cuenta la cantidad de músculo que perdió este chico, este atleta? ¿Ya se dieron cuenta cómo se encuentra ahora? Bueno, pues dentro de las entrevistas que le hicieron, él subir 5 o 6 escalones de su casa para llegar al piso donde se encuentra su cuarto, tiene que hacer una pausa porque está agitado precisamente por el daño pulmonar que hizo el COVID. Este chico que les estoy presentando en la pantalla también es una forma de hacerle un honor, un reconocimiento. Lo conocí, Armando Sánchez, era poblano, acaba de fallecer hace 6 días aproximadamente, 5 días, y murió precisamente a causa del COVID. Tenemos alrededor de 50 amigos en común que se dedican al medio del físico-constructivismo y del fitness, y acaba de morir por el COVID. ¿Y saben por qué? Porque existían gimnasios clandestinos, no me consta. Se dice que uno de esos gimnasios clandestinos era uno de los gimnasios en donde él normalmente frecuentaba o era dueño. No me consta. Es un secreto a voces de la misma comunidad de entrenadores que nos conocemos. ¿Qué quiero decirles con esto, colegas? Que si son vulnerables las personas que tienen o que hacen deporte, imagínense cómo lo somos exponencialmente las personas que tenemos hipertensión o que tienen diabetes. Entonces, la realidad es que no estamos todavía preparados para poder regresar a las actividades como las tenemos. Dentro de estas cifras, encontré el 10 de julio, que ahorita ya pasamos los 12 millones de contagios en el mundo. Bien se los estoy comentando, colegas, esto ya no es una pandemia, esto ya es algo endémico, pero nos vamos a estar contagiando y ¿qué capacidades nosotros vamos a tener para poder sobrevivir cuando nos toque el virus? Porque nos va a alcanzar, tarde o temprano nos va a alcanzar. Eso es algo que tenemos que concientizar y tenerlo muy, muy claro. El gobierno se ha puesto a trabajar en el sentido de poder darnos una serie de señales, como cuando el volcán, aquí que lo tenemos, el Popocatépetl, está activo y tenemos ciertos colores de semáforo para poder actuar en contingencia. Bueno, pues de la misma manera lo está manejando en este momento el gobierno. Y nos maneja 4 semáforos que son importantes de poder conocer. El primero de ellos es el rojo, donde nos habla que la ocupación mayor al 65% y son 2 semanas de incremento estable. Seguimos en muchos estados de la República en semáforo rojo. Aquí en Puebla ayer la persona que salió de Protección Civil a decir, estamos en semáforo rojo, váyanse a su casa. Hay muchos estados en los que se encuentran en semáforo rojo. No entiendo, no me explico
cómo en la Ciudad de México, que es la número 1 en el país en contagios y en índice de letalidad, se encuentran ya ciertos centros comerciales abiertos. Yo sé que han visto esos videos y yo les pregunto, ¿en realidad están respetando la sana distancia? ¿En realidad el cubrebocas que están utilizando es el adecuado para estar en el medio ambiente, en una zona abierta, en contacto con personas? La mayoría es que los cubrebocas que están utilizando, colegas, son de tela y solamente lo están haciendo porque la mayoría de los centros comerciales o de los lugares que uno visita te exigen traer un cubreboca, pero no las características clínicas que requiere o las características que pide la regulación sanitaria para poder entrar en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como el mexicano siempre se ha distinguido de ser pícaro, de ser bromista, de ser creador de memes, de ser potencialmente creativo, pues entonces ahora ya utilizamos estos cubrebocas para tapar el ojo al macho, para poder decir, yo estoy cumpliendo con el cubrebocas, no sé si cumpla con las características sanitarias que me están diciendo o no, pero me estoy poniendo cubrebocas. Colegas, estamos arriesgando nuestra vida. Esa es una realidad. Y lo peor es que no nada más es nuestra vida. También la están arriesgando. También la están arriesgando la gente que está alrededor de estas personas que se están contagiando. Ok, continúo. Viene el semáforo en naranja, en donde la ocupación es menor al 65%, 2 semanas de tendencia a la baja. Después continuamos con el amarillo, ocupación menor al 50%, 2 semanas de tendencia a la baja. Y después el semáforo en verde, donde en teoría entraríamos a la nueva normalidad. Denme un segundo, por favor. Voy a tratar de controlar ahí los micrófonos. Porque si no... No, es que otra vez queríamos para hacer el baile. Es la de Lucía López. Listo, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, pero es que dejan la pantalla abierta y se van, ¿no? Para hacer acto de presencia, pero la realidad es que ni siquiera están presentes. Es lo que les digo. Somos muy ingeniosos. Dejo mi fotografía en Zoom, voy a hacer de cuenta que estoy ahí, pero en realidad no estoy y me voy, ¿no? Somos demasiado ingeniosos para eso. Pero bueno, continuamos, colegas. Hay una asociación mexicana de gimnasios y de clubes que informó a través de una conferencia que tuvo justamente a nivel nacional que hay ya una pérdida de más de 6,000 millones de pesos en esta industria. Nada más para poder entender la magnitud de esta asociación, agrupa alrededor de 12,500 clubes y gimnasios en el país. Estas personas se han estado justamente pronunciando para poder regresar de manera exponencial a ello. Ya lo tengo. Perfecto. Para poder regresar justamente a las actividades que se tienen del día a día. Este semáforo epidemiológico que les comentaba, este es un referente de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante manejarles como un referente? Porque la Ciudad de México es el número 1 en contagios y letalidad que se tiene en todo el país. ¿Cuál es la diferencia entonces en mortalidad y en letalidad? Bueno, que la mortalidad la mortandad habla en general de todas las personas que se mueren en el país por diferentes causas, principalmente de salud. No hablemos de asesinatos o cuestiones de esas, pero son principalmente de salud. Cuando hablamos de letalidad, hablamos de las muertes de manera específica
por una bacteria o por un virus, en este caso, que sería el COVID-19. Entonces, cuando hablamos de letalidad y de los porcentajes de letalidad que se tiene, van específicamente encaminados a esta situación. Este es el semáforo de la Ciudad de México y como un antecedente, es una manera comparativa para poder decir, miren, si ellos ya lo están haciendo, bueno, pues entonces se debe de replicar en los estados de la República que no se tienen tantos contagios o tan alto el índice de letalidad como se tiene en la Ciudad de México. La realidad es que no. Insisto, yo no entiendo por qué el gobierno de la Ciudad de México ya está en un semáforo entre el naranja, casi el amarillo, en donde ya está permitiendo el acceso a los centros comerciales. No estamos hablando de actividades vigorosas todavía, colegas. Por eso es importante lo que les estoy diciendo en este momento, porque yo quiero ir de lo general a lo específico, justamente para poderles decir, en realidad, si en lo general estamos como estamos, podemos llegar a la actividad física vigorosa, a la intemperie, podemos salir de nuestras casas y podernos entrenar de manera ya más planificada. La realidad es que todavía hay muchas dudas que se tienen que contestar y que el gobierno en muchas cuestiones nos ha estado fallando. Yo no sé si vieron que esto se hizo viral. ¿Recuerdan este video? Si no, búsquenlo por favor. Pablo es un policía que va a participar en los Juegos Paralímpicos en Tokio 2021 en remo, y él fue retado por un chico que hace pesas o que practica en un gimnasio. Fueron a manifestarse a la Ciudad de México para pedir o exigir que ya se abrieran los gimnasios para poder trabajar, argumentando que nosotros somos la mejor forma de prevenir el COVID. Ya se dieron cuenta que no es garantía, colegas. El que seamos una persona saludable, el que tengamos o hagamos ejercicio de manera frecuente y de manera recurrente, sí, nos va a ayudar, por supuesto, pero no es una garantía que podamos sobrevivir al COVID. Se acaban ustedes de dar cuenta en las diapositivas anteriores. Bueno, pues este chico ganó el reto de las lagartijas. Fueron 63 lagartijas las que se hicieron, y la mayoría, ¿a quién creen que le apostaban? Pues le apostaban al físico-culturista, al que viene del gimnasio, porque normalmente trabaja en fierros. Lo que no saben es diferenciar que hay pesos relativos y hay pesos absolutos, ¿no? Este joven trabaja más sobre pesos relativos y por eso tiene mayor capacidad de soportar su propio cuerpo en un entrenamiento de autocargas, cuando normalmente en el gimnasio lo que se trabajan son pesos absolutos. ¿Qué quiero decir? Que son pesos que ya están predestinados o destinados, como las placas, los discos, las mancuernas, etcétera, etcétera. Y son dos entrenamientos completamente diferentes. Entonces, si ese principio no se aplicó en una competencia, en un reto, imagínense si la verdad la mayoría de los entrenadores que están en los gimnasios estamos capacitados para poder hacerlo. Esa es una pregunta que yo estoy dejando al aire. Tenemos un grave problema en nuestro país, colegas. El grave problema que tenemos en nuestro país es que los entrenadores no están regulados. La gente que se dedica a capacitar o a enseñar a más personas dentro de un gimnasio, dentro de un club, muy pocas personas tienen certificaciones oficiales, una carrera que los respalde, y bueno, ya ni hablamos de los posgrados posteriores a ella. Muy pocas personas lo hacen. La mayoría de las personas que entrenan y que te quieren enseñar a entrenar son empíricos. A lo mejor yo fui un buen físico-culturista, me subí a la tarima, me puse muy fuerte, muy mamey, y ya quiere decir con esto que ahora ya soy fisiólogo, ya soy nutriólogo, ya soy entrenador personalizado, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que no. No hay una regulación como tal en nuestro país. Por lo tanto, ¿en manos de quién estaríamos cayendo en este momento si fuéramos a un gimnasio a entrenar?
en una persona que va a utilizar guantes de látex, unos gogles o una careta transparente, un cubrebocas, pero que va a seguir prescribiéndote exactamente lo mismo? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que sufrieron COVID, que se salvaron del COVID, pero que quieren regresar a una actividad física? ¿Se entrenarían igual? Pues claro que no. Pero entonces, ¿cómo se entrenarían? Estas medidas sanitarias que les estoy compartiendo en este momento, colegas, se encuentran justamente en los lineamientos de clubes deportivos. Estos lineamientos de clubes deportivos, colegas, está en redes sociales y es el actual. No voy a ponerme a leer todo porque, bueno, pues sería interminable, pero solamente la mayoría de lo que se habla es de cómo vamos a estar trabajando con ellos. ¿Ya se dieron cuenta? Menos de 1.5 metros. Se tiene que capacitar a las personas trabajadoras sobre medidas de protección de la salud. ¿Cuáles son? Lavado de manos cada 2 horas, después de cada sesión. Más adelante dice, hay que registrar si hay algún caso positivo de COVID, se tiene que hablar a las autoridades. Otro, las superficies de alto contacto o como las clases grupales no pueden ser consideradas. Uno más del lado derecho de su pantalla. Se necesitan cubrebocas, protector facial, gogles y protecciones laterales para que no impidan el paso justamente de este virus. Para los empleados, el uso obligado de cubrebocas, de careta en todo momento, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirles con esto, colegas? Gracias por rayar las diapositivas. En esta situación que les estoy mencionando, no hay una capacitación para poder atender a las personas que vienen de problemas de sedentarismo, que probablemente ya sean nuevas personas hipertensas o nuevas personas diabéticas ante esta situación. La respuesta que se tiene de los entrenadores no está. Allí están las reglas o las medidas sanitarias que están imponiendo, pero lo demás, ¿quién está capacitando? ¿Con qué frecuencias cardíacas? ¿En qué zonas de entrenamiento? ¿Cómo voy a evaluar a las personas que al momento de estar accesando, saber en qué tipo de sedentarismo cayeron? Si es un sedentarismo severo o fue un sedentarismo pasajero porque llegaron a tener ciertas actividades durante estos 3 meses de confinamiento, colegas. Espero estar llegando a la parte medular justamente del crearles conciencia de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer los síntomas del COVID? Bueno, aproximadamente en casi el 100% de las personas se van a desarrollar los síntomas de infección por este nuevo coronavirus alrededor de los 12 días de incubación. Es decir, les mencionaba que la mayoría de las gentes están muriendo en el hospital porque justamente están llegando al hospital entre el día 8 y el día 12 de incubación, es decir, ya lo tienen. Hay manera de preverlo, hay manera de poderlo detectar con antelación. Pero ¿qué creen? Tenemos otro deshonroso primer lugar en el mundo. No me crean a mí, investíguenlo. Somos el primer lugar en el mundo que menos pruebas de COVID está haciendo en su país. El primer lugar en el mundo que menos pruebas de COVID hace en el país. Entonces, cuando la gente cree que puede tener una gripa o una situación viral como antes las controlábamos, pues ibas a la farmacia, comprabas un antigripal y con eso te ibas a tu casa y bueno, pues ya te sentías mejor al 3º, 4º, 5º día de estarte medicando. El problema es de que aquí es al revés. Aquí tú te empiezas a medicar y empiezas a sentirte cada vez más mal el 4º, el 5º, el 6º, el 8º día y justamente ahí, cuando ya el virus ya está prácticamente en el 100% de su incubación, es cuando nosotros nos vamos al hospital. Quiero presentarles este videíto. Lo vemos, por favor, para que vean cómo tenemos que estar trabajando en una distancia. Perdón. Ahí está. ¿Me ayudas, doctor Alfaro? ¿Me haces con tus deditos si se ve y se escucha? Excelente.
Ok, ya se dieron cuenta de las distancias que se deben de tener. Cuando hablamos que una persona está en una situación estática, podemos estar hasta en 1,5 metros de distancia en esa persona. Cuando las personas estamos caminando, debe de haber una separación entre personas de 4 metros de distancia. Si es que llegamos a salir a correr, si es que llegamos a salir a trotar, la distancia que debe de estar entre persona y persona debe de ser de 10 metros. Y si hacemos una situación de subirnos a la bicicleta, la distancia se duplica hasta 20 metros. Justamente por la esquela que se está dejando de esta respiración que se tiene, de esas partículas que pueden llegar a quedar suspendidas. Entonces, esto que les estoy presentando es solamente un antecedente para que cuando empecemos a regresar a la nueva normalidad, estemos considerando ese distanciamiento que se debe de dar entre persona y persona. Ojalá podamos ver este video con todo y su audio, porque esta es una manera en la que están haciendo los españoles ya su distancia social ya en gimnasios. Instalan mamparas y dejan una caminadora entre cada El día 25 de mayo. ¿Por qué? Porque podemos entrenar con un entrenador personal a un alumno. Entonces, actuamos como si fuésemos un estudio de entrenamiento personal. Había un alumno y un entrenador. Ahora, en la fase 2, que nos permiten un 30% del aforo, el aforo no lo medimos por la cantidad de gente que viene usualmente al gimnasio, sino por lo que nuestra licencia nos permite. Estamos en un aforo de 54 personas. Fíjense bien, voy a hacer una pausa aquí, porque es importante poderlo entender. Él habla de que el aforo ahorita que están en un semáforo, que nosotros tendríamos que estar en un semáforo amarillo, sería de un entrenador por una persona. No se tiene esa capacidad en México para poder tener un entrenador por una persona, ¿sale? Si de por sí, cuando el aforo es normal, díganme cuántos entrenadores les ponen atención como deben de ponerse. ¿Cuántos entrenadores hay para 100 personas dentro de un gimnasio? 1 o 2. Ahora, estamos hablando de un país primermundista. En México nos va a costar mucho trabajo poder entrar en esta nueva normalidad para poder entrar en gimnasios y en clubes deportivos. Se tiene que ir haciendo de manera gradual. Pocos gimnasios, y hablo de mi estado de manera específica, están tomando las medidas necesarias y la capacitación necesaria para poder regresar primero en la parte de salubre, primero en la parte de higiene, pero no he visto que estén capacitando a la gente para los nuevos sedentarios, para los nuevos hipertensos y para los nuevos diabéticos. Continuamos con el video. Como verán ahora hay muchas menos porque la gente tiene cierto respeto, cierta duda ante la situación. Los que han estado en el gimnasio, les pregunto, ¿cuántas veces se han peleado por las personas que no llevan su toalla? ¿Cuántas veces hemos estado en un gimnasio discutiendo con una persona que deja su sudor en la banca, en los manerales porque no trae guantes, etcétera, etcétera? Entonces, de verdad tenemos una conciencia, tenemos un hábito para poderlo hacer. O sea, esto es más allá de querer regresar por querer regresar. Para poder tener la apertura de un club o para poder tener la apertura de un gimnasio, colegas, necesitamos en realidad hacer conciencia de lo que está sucediendo. Y al hacer conciencia hábitos que no, o ponernos hábitos que no tenemos, porque yo pongo un ejemplo muy simple. Cuando estás aprendiendo a manejar un carro estándar, ¿cuánto trabajo te cuesta poder entender cuándo acelerar, cuándo quitar el clutch, cuándo meter primera, segunda, y ya no se hable ni de subidas, ¿no? Cuando nos toca el semáforo en una pendiente. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no se tiene un hábito, no hay algo mecánico o no hay algo autómata que podamos hacer de manera recurrente
para poder decir, bueno, ya lo domino. Hasta que ya lo dominamos, hasta que ya lo aceptamos, hasta que ya se hace propio, ya ni siquiera sabemos cuántas veces metemos el clutch y el acelerador, primera, segunda, tercera. Es más, nos hacemos tan finos que ahora con escuchar el motor, con sentirlo en los pies, ya sabemos en qué momento tenemos que hacer el cambio de la velocidad. Bueno, pues no tenemos esos hábitos en este momento para el gimnasio. Si estamos discutiendo con personas que se pongan una toalla, que se limpien con una toalla, ahora cambiar el hábito para podernos proteger entre nosotros, pues nos va a costar trabajo. No es algo de la noche a la mañana. Y menos en un país en donde somos muy pícaros, en donde constantemente estamos buscando la manera de sacarle ventaja. No todos, no hablo de todos, pero la mayoría es así. Una vez que llegamos a esto, se han preguntado, ya ha sido viral en redes, si el uso de cubrebocas durante el ejercicio hace daño. Por aquello de la hipoxia, y entonces si yo me pongo cubrebocas, no voy a recibir el oxígeno que requiero, y mis neuronas se van a morir, y entonces me voy a marear y me voy a desmayar, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que el uso de cubrebocas durante el ejercicio va a hacer daño dependiendo quién lo utilice. ¿Por qué? De acuerdo a ciertos fisiólogos, ciertos fisioterapeutas y ciertos rehabilitadores cardiopulmonares que son especializados en este tema, nos dicen que la mayoría de las personas pueden realizar una actividad física sin ningún problema con un cubrebocas que cumpla las especificaciones sanitarias que se deben de tener. Sin embargo, hay ciertas poblaciones que sí pueden correr riesgos con el uso del cubrebocas de manera recurrente, sobre todo cuando van a hacer una actividad vigorosa. Estas personas son gente que tenemos que saber distinguir y que yo como entrenador tendría que decir, no puedes hacer una actividad física rigurosa si tienes este tipo de problemas. Trastornos pulmonares obstructivos crónicos, bronquitis, fibrosis pulmonar o problemas del corazón. ¿Qué quiero hablar con problemas de corazón? Hipertensión arterial, por ejemplo. En el caso de que llegues a tener algún mareo, en el caso de que llegues a tener cierto entumecimiento o durmimiento de las extremidades, en ese momento, o incluso la falta de aliento, debes de ir con tu médico para que pueda valorarte. Hoy por hoy, además de tener un baumanómetro en casa y de un termómetro en casa, es necesario, colegas, y se los dejo como una recomendación, tener un oxímetro. El oxímetro nos va a permitir conocer cuál es la capacidad que tiene, uno, tu cuerpo el oxígeno que va a captar por medio del medio ambiente, y la otra, la más importante, es la saturación que tienes de oxígeno en células. Una persona sana debe de tener una saturación de manera normal entre el 92 y el 99%. En ese rango deben de mantenerse, ¿sale? Una persona que ya tiene menos de 90 saturación de oxígeno en sangre es una persona que requiere ser revisada médicamente, y les puedo decir que cuando a mi padre le detectaron el COVID, una de los mayores miedos y mayores riesgos que tenía mi papá era justamente que su saturación de oxígeno en células fuera menor al 90%. Cuando una persona tiene una saturación menor al 90%, 85%, 80%, es inmediata la hospitalización y obviamente el respirador artificial, el oxígeno. Por eso, de mi ponencia, la importancia que se debe de tener en detectar este tipo de situaciones y a los primeros síntomas, si es necesario, hacerse la prueba del COVID, porque tenemos mayores oportunidades en salvar vidas justamente cuando tenemos a interpretarlo de manera temprana y no cuando el virus ya se prolongó de manera exponencial. Y entonces viene la pregunta de la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia, no? Porque cuando yo estoy entrenando con el cubrebocas y estoy teniendo este problema, me cuesta mucho trabajo respirar, etcétera, etcétera. Bueno,
La hipoxia normalmente es un entrenamiento que hacen los atletas de alto rendimiento, los atletas profesionales o jugadores profesionales o competidores profesionales en situaciones de altura. Esta tablita que les estoy presentando, esta diapositiva que les estoy presentando, que ustedes deberán de estarla leyendo ahorita que les estoy dando justamente la explicación, es para poder potenciar la parte de la resistencia aeróbica y hacer ciertos cambios dentro del organismo que deben de ser programados una semana antes de la competencia, porque después de esto, el efecto que se hace en el entrenamiento de altura, pues se va perdiendo como cualquier capacidad. La hipoxia, como bien lo sabemos, es un déficit de oxígeno. Hay personas que llegan a demostrar más resistencia a la producción de los glóbulos rojos justamente para compensar la falta de oxígeno que se necesitan. Pero ¿qué creen? Que cuando estas personas están llegando a este tipo de efectos, aumentan los riesgos de salud. Existen situaciones como mareos, vértigos, cefaleas, faltas de apetito, insomnios, elevación de la presión arterial, etcétera, etcétera. Las mascarillas que se están usando para poder hacer ejercicio pueden llegar, no hay como tal una investigación específica que digan que sí cumplen este tipo de máscaras, pero no sirven para el impedimento del virus, no sirven como una protección para el virus. El material que está recomendable para poder utilizarse y entonces poder estar lo menos expuesto ante el virus, lo van a encontrar ustedes en su pantalla del lado izquierdo. Y la eficiencia que tiene este tipo de material es al 95% del filtrado de las partículas. ¿Qué quiero decir? Que tampoco es una garantía al 100% o una garantía total que no te contagies aún teniendo este cubrebocas. Ahora imagínate los que utilizamos de la farmacia, el azulito que se compra como si el que compras en cajita en farmacia, o el que hacen de tela, que ahora el mexicano picarón, el mexicano bromista, ahora ya hace las mascarillas con la mitad de la cara de personajes, con la mitad de la cara de ciertas caricaturas para poderlo utilizar. No sirven, colegas. Valdría este tipo de cubrebocas y encima el de tu personaje favorito, pero el de tu personaje favorito solamente no sirve. Y en el de la pantalla del lado derecho, colegas, pues es un material de silicio, es un material que incluso puede ser hasta de neopreno, ¿sale? Sí llega a tener los filtros intercambiables, pero esos filtros que se tienen son para impedir la cantidad de oxígeno y de acuerdo al tipo de filtro que se le ponga, es para reducir la mayor cantidad de oxígeno para poderlo poder recibir, ¿sale? Pero no te va a ayudar a protegerte del virus y las bacterias que se encuentran en el medio ambiente. Pues con esto, colegas, yo espero tener un poquito más de conciencia que el regreso a la actividad física vigorosa no estamos 100% preparados. Hay muchas incógnitas que todavía se tienen. Para mí, como profesional del acondicionamiento físico, por la experiencia que se tiene, está bien que hayan sacado un manual, que se hayan sacado situaciones para capacitar a la gente en cuestiones de higiene. Voto por eso y aplaudo por eso, pero no nada más sirve esta situación. O sea, la gente que va a estar dentro de los gimnasios debe tener una capacitación y concientizarse de cómo va a prescribir el entrenamiento para las personas que fueron sedentarias, que estuvieron en ese sedentarismo obligado, a los nuevos hipertensos y a los nuevos diabéticos. Sin esas capacitaciones no estamos todavía preparados para regresar a una actividad física vigorosa. El día de mañana, uno de mis compañeros, el maestro de la Cruz, justamente va a puntualizar cuáles son las cargas físicas que se deben de estar haciendo y que se deben de estar considerando posteriores a la pandemia. Y el cierre
lo va a hacer mi mentor, el doctor Cabañas, justamente cuál es el futuro de los entrenadores de nuestro país. Si se dan cuenta, colegas, esta ponencia que acabo de tener no es tanto para poderla llevar a los salones de clase, es para ustedes. Recordemos que somos educadores físicos, nos toca la parte de la educación física y muchas de las cosas que vamos a tener que estar concientizando es cómo vamos a regresar a esa nueva normalidad también en las situaciones de educación física. Ahí tienen mis datos, colegas. Yo soy el coach Juvenal Vargas. Están mis redes si gustan sacarle una fotografía para que puedan ponerse en contacto conmigo. En un futuro, el 1 de agosto, justamente voy a dar un curso con un aval de la Secretaría de Educación Pública y de CECATI, que es el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, en donde voy a estar hablando justamente de este tema que les estoy diciendo, de cómo dosificar las cargas físicas mediante ciertos métodos de entrenamiento para las personas no nada más saludables, y lo pongo entrecomillados porque mucha gente que era saludable se quedó confinada en su casa, sino también para las personas nuevos hipertensos, nuevos diabéticos, personas que ya adquirieron obesidad grado 1, grado 2 o simplemente sobrepeso. Todo debe de ir siendo de manera progresiva. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo de descanso? ¿Cuál es la carga física? ¿Qué aspectos fisiológicos son los que debo de considerar para poder entrar en esta participación? Pues estoy a sus órdenes, doctor Alfaro, a tus órdenes. Coach, espérame tantito. Con mucho gusto, Cami, a tus órdenes. A ver, antes de cederle la participación al doctor Alfaro, hay varias inquietudes por ahí en el chat y algunas de ellas con respecto a la información que manejaste. Nos preguntan si el semáforo que presentaste, ese semáforo se maneja a nivel nacional o cada estado tiene su propio semáforo que presenta. Excelente pregunta, Cami. Como mencioné, es un semáforo donde yo estoy haciendo una comparativa de decir, en la Ciudad de México, que es el primer lugar en contagios, que es el primer lugar en letalidad en nuestro país, este es el semáforo específico que está manejando. De ahí viene la cadena hacia abajo de la cantidad de contagios que se tiene en cada estado de la República Mexicana. Cada gobernación de cada estado debe de determinar un semáforo de contingencia dependiendo la cantidad tanto de contagios como de personas que se han salvado del COVID, entre comillas, y el índice de letalidad que se tiene. Hoy en mi estado, en Puebla, ya somos el tercer lugar, tristemente, en este índice de tanto de contagios como de letalidad. Entonces, por eso es que ayer Protección Civil salió a decir, nosotros seguimos en semáforo rojo. En la Ciudad de México no entiendo por qué estén en semáforo naranja. Entonces, cada estado ahí deben de acercarse a Protección Civil y a las autoridades de salubridad para que podamos determinar cuál es el semáforo y en qué color es en el que se encuentra en cada estado del país. Muy bien, coach. Otra pregunta que nos hacen aquí. Los lineamientos que nos mostraste en la diapositiva, ¿son a nivel nacional o también fue solamente por el estado de Puebla? Fíjate que muchas de las cosas se están replicando de la Ciudad de México. Esto no es para el estado de Puebla, ¿eh? Okay. Es una nueva normalidad para los gimnasios. Es importante decirlo. La Ciudad de México es la cabeza de lanza de todo, de muchas de las cosas y de muchas de las decisiones que se replican en todo el país, precisamente por los números que estoy manejando. Estas reglas que les estoy dando, en teoría, son para todos los gimnasios a nivel nacional. ¿Por qué? Porque son reglas generales de salud y de higiene, pero nada más hablan de eso, no hablan de cuestiones fisiológicas y metabólicas, solamente hablan del comportamiento, de cómo debemos de presentarnos al gimnasio, qué tipo de ropa debemos de llevar, cuántas veces debemos de estar lavándonos las manos dentro del gimnasio, cuántas veces se tienen que estar limpiando los aparatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto sí es a nivel nacional. Bueno, hay una pregunta un tanto repetitiva por ahí.
que te voy a hacer, que hay mucha inquietud. Con respecto a personas que ya fueron detectadas por COVID, que pasaron por ese ya proceso de enfermedad, hubo recuperación. ¿Qué recomiendas en este caso para que ellos trabajen? ¿Qué ejercicio recomiendas? Es que eso es muy, muy difícil de determinar todavía, Cami. Todavía estamos en un proceso de investigación. Te voy a explicar por qué. Lo más fácil para una persona que tuvo una situación pulmonar, ¿qué es lo que diríamos? Bueno, pues tiene que venir una rehabilitación cardiopulmonar, ¿no? Bueno, ¿qué te hace una rehabilitación cardiopulmonar? Bueno, pues ejercicios de resistencia. Eso sería la respuesta más lógica. Pero la realidad es que cada persona es distinta, cada persona es diferente. Se tiene que conocer el antes, el cómo estaba, cuál fue su proceso, cuántos días estuvo, el tratamiento que llevó, qué tanto daño pulmonar tuvo, porque el daño pulmonar, por ejemplo, que tuvo este atleta fue de más del 70% de su daño pulmonar, el primer atleta que les presenté. Entonces, depende mucho de eso. Una de las cosas que se podría recomendar, insisto, entrecomillado, porque todavía no hay una prescripción como tal para poder rehabilitar a las personas que ya contrajeron COVID y que, bueno, se salvaron, es la natación y tiene que ser de manera progresiva, de menos a más. Pero insisto, lo pongo entrecomillado porque todavía no se tiene, por ejemplo, quiero que quede muy claro esto. Sí hay protocolos para el acondicionamiento físico para personas hipertensas y diabéticas. Sí hay protocolos de entrenamiento para personas con obesidad, para personas con sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, superobesidad. Sí hay esos protocolos, sí existen. ¿Por qué? Porque estos problemas de salud no es algo nuevo, es algo que ya tiene muchos años que se tiene y han habido muchas investigaciones justamente para poder llegar a esos protocolos de entrenamiento. En el COVID no lo hay. El COVID es nuevo. Entonces, justamente lo que se está haciendo es que ahora las personas que se rescataron, ahora las personas que sobrevivieron al COVID, se están haciendo pruebas fisiológicas para ver cómo podríamos empezar de manera protocolaria a entrenarlos. Por eso digo que regresar a esa actividad, regresar a esa normalidad, tiene muchas incógnitas. Ok. Y lo mismo aplicaría, me supongo, para las personas que fueron ya detectadas como asintomáticas, el mismo proceso, supongo, porque igual no son personas que tienen esa manifestación, pero ahí está, finalmente se puede detonar en cualquier momento, o peor tantito, ¿no? El contacto con los demás y a las personas vulnerables contagiarlas. Entonces, porque es parte de otra pregunta también, entonces por eso te lo estoy comentando, te estoy preguntando. Sería Sí, un proceso igual. excelente pregunta. No sé quién la haya formulado, pero qué bueno que la hiciste, Cami. Fíjense algo que es bien importante. Hay una doctora, me voy a ver muy grosero porque no recuerdo su apellido. Su nombre es Laurien. Ella es investigadora en la UNAM. Ayer estaba escuchando una entrevista que tuvo en Imagen, en el noticiero de Imagen, y justamente decía que una de las cosas que se deben de descubrir es a la gente asintomática, porque quiere decir que esas personas ya pueden ser portadoras del virus, pero como no tienen los síntomas, son gente que exponencialmente va a estar repartiendo ese virus. ¿Vale? Ese es un punto que se debe de entender. Y la otra, hay una polémica que se dice que una persona que no está teniendo esos síntomas, entonces es inmune al virus. Tampoco es cierto. Entonces, se tienen, insisto, esta es una enfermedad nueva de la cual todavía hay muchas preguntas, muchas incógnitas que se tendrán que ir resolviendo conforme pase la pandemia y conforme vayamos aceptando que esto es endémico. Esto ya lo vamos a vivir y tanto a ti, Cami, como a Emily, como a Félix Daniel, como a Jorge, como a José Luis, como a todos los que estamos aquí, en algún momento nos va a alcanzar. ¿Cómo estamos preparados nosotros para ello? Esa sería más bien también la pregunta. ¿Cómo nos vamos a poder defender nosotros ante ese virus? Si antes se decía que las personas sanas se podían defender y ahora ya vemos que también ellos están muriendo
y que la cuenta de esta persona, de este atleta, trascendió a más de 300,000 pesos porque en redes hubo una campaña muy fuerte para poder apoyarlos, para que pagaran la cuenta del hospital antes de que muriera esta persona. Entonces, es una cuestión que todavía estamos conociendo. Muy bien, muchas gracias, coach. Te invito a que revises por ahí el chat, ya al final hay muchos comentarios, hay muchas dudas que no te puedo pasar ahorita ya en preguntas por el tiempo, pero ojalá te des a la tarea, te invito a que te des a la tarea de revisar cada uno y puedas por ahí responder o agrandar más las dudas o que nos invites a seguir investigando también, porque es un tema en donde están saliendo muchas situaciones. Entonces, por ahí también, al final ya, si puedes tocar el punto, me han estado preguntando por ahí, la cuestión de las constancias, o lo vas a manejar hasta el día de mañana, cómo las van a hacer llegar, bueno, ya lo tocarás tú en el momento que consideres. Con mucho gusto, muchas gracias. Ahí están mis redes sociales, mi teléfono, saquen por favor una fotito y con mucho gusto, ya sea por medio de WhatsApp o ya sea por medio de mis redes sociales, con mucho gusto respondo a las dudas que vayan ustedes teniendo. ¿Sale? Ok, ahora sí, maestro, doctor Alfaro, a tus órdenes. A ver, aquí, ¿me escucho? Te escuchas perfectamente, Doc. Ok, no, pues primeramente felicitarte, coach. Ya te he escuchado en varias de las ponencias y pues es interesante, como dijo Cami, y cada vez escucho algo nuevo, algo que va mejorando y pues la verdad que en esta tarde fue gozosa la explicación que nos hacen los dos. Quiero decirle los dos porque finalmente la parte que yo puedo describir en esta situación, la emoción tiene mucho que ver. El estudio que hay sobre nuestro cuerpo acerca de precisamente de la enfermedad tiene mucho que ver relativamente con las emociones. Y esto que tú estabas enmarcando, ¿por qué tenemos esta situación muy vivida en México? Creo que aquí puedo ver a través de tu charla, a través de este mensaje que nos estás dando, primero ver una cultura de prevención. No lo tenemos como sociedad. Lo estamos viendo que, como bien tú decías, hemos querido pasarnos siempre de listos y andamos ahí con algunos trapitos, más bien algunos vemos que son como la tela Yes, nada más le pusieron un cordoncito y salen para supuestamente cumplir con lo que la autoridad nos está mencionando, o un pañuelito, pero lo traen abajo de la nariz y el problema es ese, ¿no? Entonces, si vamos viendo todo esto que tú nos acabas de explicar y de decir, quiero decírtelo con estas frases y yo espero que lo tomemos, pero con gusto, que nos podamos sonreír, lo que nos compartió Emily de la sonrisa, que dice, en la vida hay dos cosas que nos avisan cuando uno tiene ciertas circunstancias. Una de ellas es el corazón y dicen otro que la colita. Es decir, el miedo son lo que nos va a estar funcionando y operando, ¿no? Entonces, cuando hay un miedo, emocionalmente hablando, nuestro sistema inmunológico está comprobado, pasa todo esto. Amén de todo lo que tú nos estás diciendo, una falta de cultura, es decir, una toma de conciencia en lo que estamos haciendo con respecto a la pregunta de tu tema, se me hace muy interesante. ¿Realmente estamos preparados para esa actividad? Realmente, como viste en los chats, muchas de las preguntas es, ¿y qué voy a hacer con todos los niños en un espacio de una cancha de 28 por 14? Son una serie de preguntas y bien decías, ¿dónde está la capacitación, la formación y sobre todo la certificación que nos permita como promotores de la salud qué estamos nosotros realizando? Entonces, de tal suerte yo te podría decir, te decía que inicié con esa, parece chusco, pero es una realidad. En mi caso, tú bien lo sabes, hace 2 años, bueno, la operación del corazón vino a traerme una reflexión y un cambio de hábitos en muchas cosas, ¿sí? Por lo que uno va haciendo. Pero 2, a todo esto, cuando empezó en marzo, lo que hicimos fue prevenirnos en mi familia con una situación de un doctor de homeopatía. Entonces fue un tratamiento que duró casi 2 meses, el concepto de sublingual. Como tú dices, es un mecanismo de prevención. Esto no nos garantiza porque esto es algo nuevo que el cuerpo todavía está reaprendiendo y reajustándose a todo esto. Pero amén de todo lo que tú estabas hablando, de todo lo que tú nos estás diciendo, pues hoy sabemos eso muy particular. Voy a hablar, tú ya hablaste de tu estado, en nuestro estado Tamaulipas hay semáforo rojo. Sin embargo, pareciera ser que hay algo atrás de toda esta cortina, que también en algunos estados
la cuestión política está prevaleciendo en las diferencias que puede haber de las ideologías y de los partidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos viviendo una realidad en nuestro estado, pareciera ser que se siguen abriendo los centros, cierran los centros sábado y domingo, hasta los Oxxos. No hay apertura sábados y domingos, pero todos los demás días están abiertos. Y la gente anda como si nada. Y sí tenemos el gel y lo sacan y todo lo demás, pero sin embargo vemos el uso del cubrebocas es algo bien importante. Insisto, porque a través de eso está pasando. Y nuestro estado también es uno de los que está también muy alto con respecto al principio de lo que es la población y las muertes que estamos teniendo. Hoy por hoy sabemos que ya tenemos entendido de que están pasando muchas muertes de gente conocida, ya no es de que nos lo platicaron, no es gente muy cercana a la familia y en algunos casos hasta familia misma, ¿no? Entonces, ya esto nos está pasando. Entonces, todas estas actividades cotidianas, escuchamos que la sociedad dice que ya quieren regresar, pero ¿a qué queremos regresar? ¿A seguir haciendo lo mismo? ¿A seguir realmente otra vez? ¿Qué es lo que más extraña? Y bien decía también la cuestión anímica. Tenemos una consideración en la cultura del ser humano. La convivencia es algo inevitable. No estamos preparados para estar aislados. Si así fuera, cada quien conseguirse su islita y ahí puedes vivir tu vida. Pero te das cuenta que la convivencia es algo muy natural. El chico, por naturaleza, nuestros niños van a sentir el contacto y lo primero que van a correr es a tratar de darte el abrazo, el afecto, el gusto con los demás niños también. Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones? ¿Qué tan preparados estamos nosotros? ¿Cómo dialogar con el niño para saberle explicar que no puede hacer esa situación y que debemos de mantener esa sana distancia? Entonces, van a ser muchos cuestionamientos que tú estabas haciendo. Ahora bien, explicas en toda tu temática algo bien importante. Las consideraciones, y solamente esto lo hace un profesional. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar las cuestiones genéticas, las cuestiones morfofisiológicas de cada persona, las cuestiones ambientales. No es lo mismo trabajar en Puebla que trabajar en el área de Madero o Tampico de nuestro estado. Son diferentes los procesos, como tú bien lo explicabas, con respecto a la capacidad de oxigenación que puede tener el medio ambiente. También tenemos que ver con respecto a los hábitos anteriores. En mi caso, estamos hablando de 60 años casi ya. Entonces, ¿qué hacía antes? Y si no hacía nada y quiero volver a retomar esto, pues no puedo empezar sin tener un antecedente, un estudio. Decía yo la cultura de prevención. A mí me gustaría preguntarles y que se lleven la tarea, ¿cuántos se hacen al año, por lo menos las dos circunstancias que nos pide la clínica biomédica de cada uno? Son los análisis completos y generales. ¿Cuántos realmente nos los hacemos? Las 2 veces al año. Entonces no tenemos, ya cuando vamos estamos saturados y hasta el chongo de triglicéridos y que tienes que dejar esto y ya estamos realmente. ¿Por qué? Porque no tuvimos una cultura. Pero pues bueno, en ese sentido estamos viendo. Hablaste de algo muy interesante, precisamente ese video del tránsito, porque era un tránsito más que nada, no un policía. Todos pudimos la oportunidad de verla y hablabas mucho de esa referencia muy clara y muy precisa, ¿no? Lo que es trabajar con un peso, como comúnmente se le llamaba peso muerto, un peso absoluto, y el que es relativo en cuanto a la posibilidad aeróbica y que tiene que ver con una fórmula, ¿verdad? Que es una fórmula. La potencia te la va a dar la fuerza con velocidad y esa resistencia en función del tiempo y la intensidad. O sea, tenemos que ver fórmulas. Esto no es nada más de 20 repeticiones, 3 series de 10 y ahí nos vemos y volteate y tú síguele, ¿verdad? Y vas a tener. Es increíble la gran mayoría de gente cómo está lesionándose, que nos llega con muchas situaciones, en algunos casos, a veces se ha atendido en la cuestión de rehabilitación, es otra de las formaciones que ahí tuve. Entonces era decirle, chicos a los 16 años ya tronados con las rodillas, digo, bueno, pues, ¿qué están haciendo los entrenadores? ¿Qué está sucediendo? Y la mayoría te das cuenta es gente empírica, que un día quizás fue bueno en el deporte, que un día quizás, pero nunca fue a formarse, nunca fue a tomar una situación, mucho de lo que tú estás diciendo. También nos haces ver algo, esta presentación tuya, al menos en lo particular, a mí me pareció muy interesante, muy profesional tu investigación y muy completa, cuando nos hablas de todos esos lineamientos con respecto a las distancias famosas que debemos de tener, la sugerencia entre salir. Hoy vemos que algunos salen a caminar, pero van plática y plática al lado, o sea, ni siquiera se respetan a ellos mismos. En la sugerencia, el hacer la actividad corriendo o en bicicleta. Muy bien, y yo quiero, para ir tomando, pues lo que tú haces, esta cuestión de la regulación se me hace muy importante, que debiésemos empezar